Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de microbiología. En el vídeo de hoy vamos a terminar de ver el tema de virus. Y en este sentido, lo que quería enfatizar hoy es que durante muchas décadas la nomenclatura de los virus se basó en varios elementos. A veces se utilizaba el vector de transmisión, ¿sí? Otras veces se ha utilizado el síndrome clínico que genera, ¿no? Otras veces, pues, distintas características asociadas a particularidades del contexto que genera el virus, tanto en el vector como en el hospedador final, ¿sí? Sin embargo, en el cuadro que vemos aquí, se representa los distintos tipos de virus que se establecieron después del Congreso de Virología de Baltimore, en el cual, en función del tipo de ácido nucleico y cómo son las primeras fases que sigue el virus en su expresión temprana, podemos distinguir, ¿sí? Vamos a ver algunos de los virus más característicos en función del grupo y posteriormente vamos a analizar cuáles son las principales estrategias que siguen estos microorganismos para poder implementar su ciclo viral en la célula en la que están hospedando, ¿sí? Bien. El primer grupo son virus de DNA doble hebra, ¿sí? Virus de DNA doble hebra. De los más característicos podemos hablar de los poxvirus. El exponente fundamental es el virus de la viruela, ¿sí? O otro tipo de virus de DNA doble hebra son los herpesvirus, ¿sí? Los herpesvirus que se caracterizan por estar muy distribuidos en las poblaciones humanas, ¿sí? Los herpesvirus tienen una característica interesante, que es que son capaces de atravesar las meninges y alojarse en el sistema nervioso. La razón por la cual hacen esto es que en el sistema nervioso hay una restricción para una acción muy intensa del sistema inmunológico. Entonces, son capaces de retraerse cuando el sistema inmunológico los ataca de forma intensa. De esta manera, ellos pueden permanecer mucho tiempo latente, ¿sí? Sin estar afectados por el sistema inmunológico. Ya cuando el organismo, el individuo, entra en un cuadro de inmunodepresión o por otro tipo de característica, ¿sí? Asociada a otra patología, entonces el virus puede efectivamente emerger. Los tipos de herpesvirus son diversos, podemos hablar de virus herpes, los varicela, todos son virus tipo herpes, ¿sí? Muchos de ustedes habrán notado los efectos de los herpes porque las llagas en las mucosas, tanto bucales como sexuales, como incluso oculares, derivan de la acción de virus herpes, ¿sí? Del posvirus, de la viruela, pues bueno, quizá hablamos un poquito, algún detalle más adelante. Bien. Otro grupo de virus interesantes son aquellos, son DNA de cadena sencilla, ¿sí? DNA de cadena sencilla. Bien. En este caso, uno de los exponentes más característicos, aunque no está asociado exactamente a la clínica de alguna enfermedad famosa, son del grupo de los microviridae, particularmente el FIX174. Bueno, no es que tenga especial relevancia clínica, porque veremos que los virus, si ustedes ven ecología microbiana, doy un tema particular en el cual hago énfasis sobre la relevancia de los virus en el cambio evolutivo, ¿sí? Que no tiene que ver con la clínica de la enfermedad, no tiene que ver con la microbiología clínica, pero bueno, eso es harina de otro costal y no me meteré en ese punto ahora. ¿Por qué les hablo del FIX174? Porque bueno, es común encontrarlo en todos los laboratorios de biología molecular, ingeniería genética, porque los marcadores de pesos moleculares para hacer geles de agarosa, identificar el tamaño de los amplicones, ¿sí? Pues se identifica a partir de el genoma de FIX174 digerido con enzimas de restricción. Entonces, es un virus que está presente, ¿no? Es bastante conocido. Bien. Otro grupo interesante son aquellos virus que contienen una proteína o una actividad que llamamos transcriptasa reversa o transcripción reversa, ¿sí?
el exponente más característico de este grupo son los virus de inmunodeficiencia, el HIV, particularmente el virus de inmunodeficiencia humana. Y otro grupo de virus que son los Epacnaviridae, lógicamente que tienen que ver con las afectaciones al hígado, pero lo veremos un poquito más adelante. Es un grupo particular de virus, un virus RNA, pero en este cuadro los incluye en aquellos que tienen transcripción reversa, ¿sí? Retrovirus, ¿sí? Otro grupo interesante son virus de RNA doble hebra, ¿sí? Virus de RNA doble hebra. El exponente más característico podemos asociarlos al grupo de los Reoviridae y particularmente a los rotavirus, ¿sí? Los rotavirus pues tienen especial relevancia en muchos países que tienen un grado de desarrollo bajo y se caracteriza porque causa cuadros de diarrea aguda, sobre todo en infantes. Entonces causa mucha mortandad y es un virus a considerar. De hecho, en muchas cartillas de vacunación de países latinoamericanos está presente la vacuna para rotavirus, ¿sí? Bien, la siguiente familia o grupo de virus son virus RNA cadena sencilla, pero polaridad negativa, ¿sí? Polaridad negativa. Ahora veremos unas aclaraciones sobre qué es positivo y negativo, y esto yo creo que va a ser interesante a efectos de que entiendan toda esta distribución de virus. Bien. De los virus RNA, cadena sencilla, polaridad negativa, bueno, pues tristemente, de los más característicos son del grupo de los ortomixovirus, el virus de influenza, pero también los coronavirus están incluidos dentro de este tipo de virus, ¿de acuerdo? Bueno, otro interesante que podemos hablar son los rhabdovirus, del grupo del virus de la rabia, ¿sí? Que es también un virus que ha causado unos estragos tremendos, ¿sí? Otro que es interesante, dentro de los bunyavirus tenemos el hantavirus, que es un virus que, bueno, está extendido en roederos, tiene una tasa de mortalidad muy alta. Creo que hay algunas poblaciones de ratones en el norte de México que tienen hantavirus y pues es un virus que hay que considerar, ¿sí? Y finalmente, el último de los grupos, que son virus de RNA, cadena sencilla, pero polaridad positiva, ¿sí? Polaridad positiva, bien. ¿Cuál podemos hablar en este sentido? Pues bueno, hay muchos, ¿no? Pero en este caso, dentro de los picornavirus, pues el virus de la polio, hace años ya no se ve grandes estragos de la polio, pero hace no muchos, sí, ya había grandes impactos, ¿no? O tenemos otro tipo de virus asociados también a patologías vegetales, como el virus de la necrosis del tabaco, ¿sí? Bueno. En la siguiente diapositiva vamos a aclarar qué es el objeto por el cual se estableció esta distribución, ¿sí? Fíjense, los virus tienen dos grupos de genes, dos grandes categorías de genes: los genes de expresión temprana y los genes de expresión tardía. Se llaman de expresión temprana o de expresión tardía porque se activan al principio del ciclo viral una vez ha infectado la célula, o se expresan hacia el final. Bien, independientemente de que se expresen al principio o al final, ambos tipos o grupos de genes se deben de transcribir, ¿sí? Y para que entendamos el proceso de transcripción asociados a los conceptos de cadena positiva o cadena negativa, vamos a analizarlo con esta lámina. Fíjense, aquí tienen una molécula de DNA doble hebra. En un proceso de transcripción, a partir de una molécula de DNA doble hebra, se genera una burbuja de transcripción y una molécula de RNA polimerasa tiene como molde una de las hebras de DNA para constituir una molécula de RNA, ¿sí? Acuérdense. Esta molécula de RNA que se genera es complementaria a esta, ¿sí? Se tiene como molde esta hebra, entonces esta y esta son complementarias. Luego, esta hebra de RNA y esta hebra de DNA son iguales, ¿sí? Esto es fundamental. La polaridad positiva es aquella hebra de RNA que tiene la secuencia adecuada para ser leída por los ribosomas y constituir una proteína,
¿sí? Entonces, para poder constituir una hebra de RNA polaridad positiva, se tiene que tener como molde DNA polaridad negativa, ¿sí? Entonces ya tenemos la molécula de RNA preparada para poder ser leída por los ribosomas. Bien. En el siguiente cuadro vemos los grupos de virus que hemos visto antes asociados precisamente a este proceso, de qué es lo que hacen cuando acceden a la célula. Entonces, fíjense, para el grupo 1, ¿no? En este caso, que son virus de DNA doble hebra, por lo tanto tenemos la polaridad positiva y negativa presente. Entonces simplemente se hace lo que hemos visto antes, se tiene como molde la negativa para generar una positiva, ya que tenemos el mRNA, se generan proteínas. Para el caso de DNA cadena sencilla polaridad positiva, ¿sí? Bueno, entonces se generará, ¿sí?, un DNA doble hebra. Entonces ya tenemos otra vez la positiva y negativa, entonces tenemos la misma situación. Se utiliza la negativa para generar un RNA positivo y tenemos proteínas. Fíjense, para el grupo 3, RNA doble hebra, entonces tenemos polaridad positiva y negativa, podemos obtener directamente un mRNA polaridad positiva y generar proteínas. Para el grupo 4, virus de RNA cadena sencilla polaridad positiva, ¿sí? Bien. A partir del RNA polaridad positiva se genera un RNA polaridad negativa, y generando RNA polaridad negativa, entonces tengo los moldes para constituir nuevamente RNA polaridad positiva y generar proteínas. Para aquellos virus RNA cadena sencilla polaridad negativa, ¿sí?, polaridad negativa, entonces se tiene como molde el RNA polaridad negativa para generar RNAs mensajeros polaridad positiva y nuevamente genera transcripción y traducción en el ribosoma, ¿sí? Bien. Para los grupos 6 y 7 involucra un tipo particular de transcripción que es la transcripción reversa. Bien. Si hablábamos de la transcripción refiriéndonos a que es un proceso a partir del cual moléculas de DNA doble hebra generan moléculas de RNA cadena sencilla, en la transcripción reversa lo que tenemos es el proceso inverso. A partir de moléculas de RNA cadena sencilla se generan moléculas de DNA cadena doble, ¿sí? Tanto para los grupos 7 y 8 el resultado final es la constitución de moléculas de DNA cadena doble. Entonces, si tenemos DNA cadena doble, tenemos la situación inicial. Utilizamos el molde negativo, de la hebra negativa, para generar la RNA positiva y entonces ir al ribosoma y producir las proteínas correspondientes. Bien. En función de cómo es el mecanismo que utiliza el virus, siempre podemos ascribirlo a uno de estos grupos. Y por consiguiente, la clasificación de Baltimore es la más efectiva, ¿sí?, la más efectiva para hacer una clasificación con criterios moleculares, no adscritos ni a la clínica, ni al hospedador, ni a la forma que tiene el microscopio electrónico, ningún tipo de otro carácter que es más folclórico que otra cosa, ¿sí? Bien. Fíjense, vamos a ver ahora algunas características de los virus o de algunos de los virus más representativos adscritos a cada uno de los grupos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, en este caso vemos un esquema del fago T4, ¿sí? Bien, el fago T4 que muchas veces lo van a ver como que puede asimilarse morfológicamente como al módulo que aterrizó en la Luna en el año 69. Bien, en este caso podemos distinguir tres grupos de elementos, ¿no? En la parte superior la cabeza, típicamente con arquitectura icosaédrica. Luego tenemos esta especie de tubo, ¿sí?, que une la cabeza donde está alojado el ácido nucleico con las proteínas asociadas al anclaje, esta especie de patas, ¿sí? Este tubo tiene capacidad retráctil y cuando el virus a través del sistema de anclaje reconoce las proteínas que le permite identificar aquella célula que es idónea para replicar y para llevar a consecución su ciclo viral, entonces esta estructura se retrae e inyecta como una aguja hipodérmica el ácido nucleico. Entonces ahí empieza
el ciclo viral, ¿sí? De los más característicos, el T4 y el fago lambda. Son dos exponentes, dos virus típicos de este grupo. Bien. Vamos a ver un virus de DNA doble hebra, pero en este caso es animal, ¿sí? Bien. Muchas veces, creo que se lo comentaba en el vídeo anterior, los virus que parasitan células y eucariotas animales están rodeados por una membrana, ¿sí? Tiene una membrana y luego en el interior tienen la cápsida. A veces tienen incluso otra estructura al interior. Sí, depende un poco la complejidad. Pero es interesante. Uno de los virus, sí, es el SV40, que es el virus de simio número 40. Bueno, ¿por qué se caracteriza? Porque causa patologías en monos, fundamentalmente asociadas a carcinogénesis. Bien. No es como tal clase de virología, pero sí es interesante que entiendan que a veces los virus, en su función biológica de replicar su información, ¿sí?, y transmitirla en el espacio y el tiempo, sufren un proceso de integración. Algunos, no todos se integran, ¿sí? Pero aquellos virus que se integran, en el proceso de integración pueden afectar la función de un gen. Dependiendo de cuál sea el gen que estén afectando, porque se están integrando, están interrumpiendo esa información del gen que debería estar intacto en la célula, eso puede derivar en que se produzcan distintos tipos de enfermedades. En este caso, el SV40 genera cáncer, ¿no? Bueno, les insistió que el otro grupo era los herpesvirus. Bien. Algunos comentarios, aparte de lo que comentábamos de las patologías sobre los virus herpes, es que son de especial interés en neurología. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades asociadas al sistema nervioso central que son de origen genético son de muy difícil tratamiento, porque precisamente los fármacos tienen mucha dificultad para poder acceder a la célula blanco, y es exactamente el mismo principio que rige porque el sistema inmunológico no accede tampoco fácilmente al sistema nervioso central. Hay una serie de estructuras que llamamos meninges y tiene una permeabilidad selectiva que dificulta el tránsito, ¿sí? ¿Por qué son especiales los virus herpes? Porque como son capaces de atravesar las meninges, hay muchas patentes y muchos trabajos basados en la fisiología de virus herpes que están enfocados a constituir tratamientos, estrategias, desarrollo tecnológico para poder transformar neuronas, ¿sí? Se puede modificar la información genética de neuronas y la fisiología y las proteínas que codifican los virus herpes posibilita al investigador tener una herramienta de transformación de células en el sistema nervioso central. Entonces, si ustedes hacen un sondeo en bibliografía, van a poder encontrar mucho en este sentido. Son de especial relevancia los virus herpes. Bien, el otro que les comentaba, pues es el posvirus, el virus de la viruela, el mayor asesino de la humanidad con diferencia, ¿no? Es un virus muy agresivo, muy peligroso. Y, bueno, si recuerdan, ya hubo una campaña de vacunación masiva contra la viruela, fue un éxito total y hoy en día se guardan sendas cepas de la viruela, creo que en Estados Unidos y en Rusia, ¿sí? Se jugó con la posibilidad de destruir completamente el virus, pero en realidad no tiene mucho sentido destruir esta información. Es más valiosa tenerla congelada para una eventualidad, porque la naturaleza sí es impredecible, ¿no? Entonces, el hecho de tener la información para poder estudiarla y de ahí derivar potenciales tratamientos siempre es interesante. Bien. Bien, el siguiente virus es interesante no tanto por el grupo al que pertenece, sino más bien lo que les quiero comentar del virus del mosaico de la coliflor es la importancia que tuvo en los inicios de la transgénesis vegetal, ¿sí? El virus del mosaico de la coliflor se caracteriza porque tiene un fragmento de su información, ¿sí?, constituido por una secuencia reguladora, es decir, una secuencia encargada de regular la expresión de otros genes
virales, ¿sí? Que esta secuencia en particular es fuerte y constitutiva. ¿Qué significa que es fuerte? Que tiene o induce una intensidad muy fuerte en la producción de moléculas de RNA mensajero. Y eso finalmente deriva en que se generan muchas proteínas. Pero además es constitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de las condiciones fisiológicas de la célula, siempre va a tener una producción constante, intensa, ¿sí? Entonces, ¿por qué es interesante? Porque se utilizó este promotor, esta secuencia reguladora, como elemento que podíamos pegar como un puzzle, ¿sí?, a otra proteína de interés que se iba a expresar en vegetales, ¿sí? Entonces, yo utilizo el promotor de expresión de un virus para generar una proteína en concreto en una planta. Y bueno, este asunto tuvo mucha polémica porque, bueno, por diversos intereses se empezó a decir que es que estábamos alimentándonos de genes de virus. Pero cuando uno profundiza muy someramente en la biología molecular, vemos que los genes de igual de virus, de bacterias, de multitud de organismos están presentes, asociados a nuestra fisiología continuamente, ¿sí? Aunque de ello podemos hablar un poquito más en extenso si abordamos el tema de la transgénesis, aunque no sé si esto me va a dar tiempo en el curso de microbiología. Bien, bueno, aquí simplemente les muestro una imagen del rotavirus, porque tiene especial relevancia clínica por el tema de las diarreas, ¿sí? Bien. Bueno, miren, en la siguiente diapositiva, antes les mostraba una tabla, ¿sí?, de cómo era la estrategia de los virus en función de qué tipo de molde tenían que tener para finalmente lograr la constitución de proteínas. En este caso, en la diapositiva, lo que vemos es la estrategia que sigue un virus de RNA cadena sencilla, ¿sí?, para constituir tanto la copia de los genomas virales como las proteínas que requiere para llevar a cabo su ciclo vital. Entonces, esto es razonablemente sencillo. Fíjense, tenemos el genoma inicial del virus, en este caso, una cadena de RNA, cadena sencilla, polaridad negativa. ¿Qué es lo que hace el virus? Genera RNA doble hebra. Entonces, a partir del azul, se genera una molécula de RNA rosa con polaridad positiva. ¿Y qué es lo que hace? Para constituir nuevos genomas, proteínas, utiliza la polaridad negativa para constituir copias de la positiva, y ya que tiene la positiva, entonces produce proteínas, ¿sí? Mientras que para producir copias del genoma viral, utiliza la hebra positiva para constituir negativas, entonces se van sumando copias del genoma de cadena sencilla, polaridad negativa, ¿sí? En función de cómo es la dinámica del ciclo viral, pueden que unos se expresen antes, otros después, incluso se expresen casi al mismo tiempo, ¿sí? Finalmente lo que sucede es que las copias azules sufren un proceso que se llama de encapsidación. Simplemente es un mecanismo por el cual se encapsula la información del virus dentro de esta caja de proteínas que llamamos cápsida y que contiene todos los elementos para poder emerger de la célula y llevar a cabo otro proceso de infección, y así continuamente seguir con los ciclos sobre el hospedador. Bien, aquí tenemos un virus interesante, que es el virus del mosaico del tabaco, que es un virus RNA. Bien, en este caso los virus para plantas no tienen esta estructura esférica característica rodeada por membrana, ¿sí? Este es un virus muy característico, tiene esta forma filamentosa. El hecho de que los virus en animales vegetales sean tan diferentes se debe a que la fisiología de células vegetales y células animales es muy diferente. Las células animales no tienen pared, mientras que las células vegetales sí la tienen, ¿sí? Los procesos de distribución y difusión de sustancias en animales y en vegetales también son muy diferentes. Entonces, eso deriva en que las estrategias adaptativas de virus animales y virus vegetales son también completamente diferentes. Y está claro en este sentido desde el punto de vista morfológico, ¿sí? En este caso, el virus del mosaico del tabaco no es ni más ni menos que una molécula de RNA cadena sencilla que está distribuida o reorganizada licoidalmente y alrededor
tenemos esta capa de proteínas, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, aquí tenemos un elemento particular que creo interesante de entenderme, que es el virión del HIV, ¿sí? Que es un virus de RNA, pero que en este caso es un virus de RNA que tiene dos copias. Vamos a decir que, vamos a poner entrecomillado que es diploide, ¿sí? Que es diploide, tiene dos copias, tiene dos moléculas de RNA, ¿sí? Tenemos una capa de proteínas interna y luego otra externa y además la membrana, ¿de acuerdo? Ahí tienen nuevamente el esquema del virión, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo más característico desde el punto de vista del análisis sobre la transcripción, sobre cuál es la estrategia? Pues tenemos que ver el proceso de transcripción reversa, y en este sentido en la lámina podemos ver cómo es un proceso normal de transcripción y lo vamos a comparar con un proceso de transcripción reversa. Bien. En la transcripción normal, a partir de un DNA doble hebra, se genera una burbuja de transcripción, se tiene como molde una de las hebras, ¿sí? Y a partir de una molécula de DNA doble hebra tenemos como resultado una molécula de RNA mensajero, cadena sencilla, o bueno, de RNA, ¿sí? ¿Cómo es la transcripción reversa? Pues en vez de partir de DNA doble hebra, partimos de RNA cadena sencilla. El RNA cadena sencilla, ¿sí?, sirve de molde para la transcriptasa reversa para generar una molécula híbrida RNA-DNA doble hebra, ¿sí? Ya que tenemos esta molécula híbrida RNA-DNA, se degrada el RNA y sirve como molde la molécula de DNA recientemente constituida para generar una molécula de DNA doble hebra. Ahora bien, ¿por qué los retrovirus utilizan este mecanismo? Porque son virus de genoma integrativo. ¿Qué significa esto? Que el virus tiene como objetivo alcanzar el núcleo celular e integrarse en uno de los cromosomas, para ahí permanecer latente, ¿de acuerdo? La integración a los retrovirus le genera estabilidad en el tiempo, ¿sí? Esto es interesante. Bien. Bueno, en esta diapositiva nada más lo que les muestra es cómo se organiza el genoma viral en el interior de la cápsida, ¿sí? Particularmente para el virus del SIDA, no es que solo tengamos el ácido nucleico en la cápsida, tenemos adicionalmente 3 proteínas, ¿sí? La retrotranscriptasa, que es necesaria para retrotranscripción, pero también tenemos otras 2 proteínas de interés, la integrasa y la proteasa. La integrasa, que tiene que ver con el fenómeno integrativo, con la integración en el genoma celular, y luego la proteasa, que tiene que ver con los procesos de maduración de determinadas proteínas, ¿sí? De hecho, son 3 proteínas que se han utilizado como blancos farmacológicos para el desarrollo de terapia antirretroviral, que últimamente se llama terapia antirretroviral altamente activa, o HART, de sus siglas en inglés, ¿sí? Bien. Otro elemento interesante que debemos conocer de los retrovirus, particularmente del HIV. Fíjense, aquí tenemos una representación esquemática de cómo es el genoma del virus. Tenemos una molécula de RNA doble hebra, pero flanqueando esta secuencia tenemos 2 fragmentos que se denominan LTR, ¿sí? LTR, de sus siglas en inglés, Long Terminal Repeat. ¿Para qué sirven estas secuencias LTR? Para integrar el genoma viral en el cromosoma del hospedador. Estas secuencias LTR también coadyuvan con esta proteína que les estaba diciendo antes, que se llamaba la integrasa, ¿sí? Ya que tenemos el genoma del virus integrado en el hospedador, en función de cómo es la fisiología de la célula que se está parasitando, se generan nuevas copias del virus. Pero en este caso es interesante que las proteínas del virus, ¿sí?, los genes del virus deben ser reconocidos por los aparatos de transcripción de la célula. Y acuérdense que para eucariotas, ¿sí?, hay procesos post-transcripcionales. Hay que añadir cola de poli A, hay que añadir el CAP, hay que añadir distintos elementos, ¿de acuerdo? Pero eso ya depende de las herramientas, las proteínas que tiene el hospedador, ¿de acuerdo? El virus es capaz